Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Hemos llegado a la lección número 3, la unidad del Evangelio. ¿Por qué el apóstol Pablo insiste o qué le preocupa a él con respecto a la unidad de la iglesia? Vamos a ver algunos temas, por ejemplo, cuáles son los problemas que están afectando a la iglesia. Encontraremos también que algunos falsos maestros están introduciendo ideas que cambian las perspectivas de la unidad. También veremos al apóstol Pablo en una confrontación con el apóstol Pedro. Al estudiar esta lección encontraremos lecciones prácticas para nuestra vida y nos daremos cuenta cómo los problemas que ellos pasaron nos ayudan a fortalecer nuestra fe en el presente. Quédese con nosotros en este estudio para que podamos juntos descubrir las verdades que están presentadas para nosotros. ¿Qué tal amigos? Es un gusto estar con ustedes una vez más. Gracias por seguir con nosotros en nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Tengo unos amigos conmigo y me gustaría que ellos se presentaran para comenzar nuestro programa. Comenzaremos con la hermana de mi derecha. Hola, soy Juana Gutiérrez, trabajo en esta institución hace 12 años, nací en Colombia y es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Bienvenida hermana, gracias por estar con nosotros. ¿El joven? Mi nombre es Seth Dixon, yo nací en Honduras, acabo de llegar a Montemorelos y estudio comunicación. Bienvenido, es un paisano. Sí. Maestra. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacqueline Lozano y felizmente sirvo a Dios aquí en la universidad en el Departamento de Promoción y Reclutamiento. Bienvenida, sé Gracias. que tanto el caballero como ustedes tienen muchas actividades, pero hemos destinado este tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Y qué mejor si comenzamos con una oración, ¿les parece? ¿Te gustaría orar? Sí, claro que sí. Querido Dios, agradecidos estamos contigo. En este momento rogamos tu Santo Espíritu nos asista para tener las lecciones de vida que deseas que compartamos entre nosotros y con la audiencia. En Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bueno, ¿qué les pareció la lección de esta semana? Tiene un título que lo leemos y pareciera muy común. La unidad del Evangelio. ¿Qué implicaciones tiene la unidad del Evangelio? Me gustaría para iniciar en el estudio, si podemos leer, profa, el versículo de memoria. Claro que sí. Filipenses capítulo 2, verso 2 nos dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Amén. Y es que el objetivo de esta lección está basada en los primeros capítulos de Gálatas, en los primeros versículos de Gálatas 2, 1 al 14. Encontramos una problemática que el apóstol Pablo está enfrentando. Quiere luchar y está poniendo todo su empeño para que haya unidad en la iglesia, pero esa unidad se ve afectada por algunas ideas que los hermanos tienen en ese momento. ¿Qué ideas tenían ellos que afectaban para la unidad de la iglesia? ¿Qué ideas? A ver, ¿quién es el primero en comentar? La circuncisión y las cosas así, también Pedro contra Pablo. Ajá, Sí. Pedro y el apóstol Pablo, creo que es uno de los versículos que conocemos muy bien cuando Pablo dice que le resistí cara a cara porque era de condenar por lo que estaba haciendo. ¿Por qué había tanto problema con la circuncisión? ¿Por qué era tan importante para ellos, hermana Juanita? Pues aquí vemos dos grupos de creyentes. Unos que los judíos llamaban gentiles, ¿no? Y los judíos en sí, por su cultura, por su llamado a través de Abraham, ¿no? Existía un pacto entre este pueblo y su Dios, nuestro Dios. Y entonces como símbolo existió la circuncisión. La circuncisión era un rito que se hacía con los niños cuando nacían y al 8º día se les circuncidaba en señal de que su descendencia, ¿no?, sería creyente y practicante de las leyes de Dios. Entonces los nuevos conversos, que era a quienes Pablo estaba predicándoles, los judíos querían que judaizaran, o sea que tuvieran un estilo de vida judío. Como ellos, para poder ser salvos.
Entonces, los dos apóstoles, digámoslo así, Pedro y Pablo, recordemos que Pedro fue discípulo de Jesús, vivió con Jesús, Pablo no. Entonces, eran dos pilares muy fuertes de la iglesia naciente, primitiva, cristiana. Entonces, los creyentes estaban en dos corrientes, en dos posiciones. Sí, de hecho, en el capítulo 1 de 1 de Corintios, del versículo 10 en adelante, encontramos que la iglesia en Corinto también se enfrentaba con estos problemas. Unos decían, yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y llega Pablo y le dice, somos de Cristo. Ni conmigo ni con el otro, no somos de Cristo. Y vean lo que dice el versículo 10, 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ese era el deseo de Pablo. La pasión de Pablo, ahora que era convertido, ahora que estaba persiguiendo el ideal que Dios le había encomendado, este plan de salvación para los gentiles, él estaba interesado en la unidad de la iglesia. Por eso estudiamos la unidad del Evangelio. Pero cuando buscamos la unidad, ¿será que hay algunos principios que se pueden quebrantar? ¿Qué opinan? Pues fue el anhelo, el deseo de nuestro Señor Jesús, justamente la unidad. Él lo declaró en el Evangelio diciendo que seamos una misma cosa. Así es que justamente esa unidad en la diversidad de su pueblo, pues ha sido su deseo y anhelo constante, y parece ser lo que justamente más se ataca justamente en nuestra actualidad, ¿no? En la iglesia. Yo creo que en este punto de la historia de la Biblia, como mencionó la hermana Juana, los israelitas eran muy celosos de sus tradiciones, de sus leyes, porque fueron dadas directamente de Dios por Moisés, y ahora viene Jesús y está enseñando otra fase de la humanidad, otra fase de Dios, y todo el mundo está como sorprendido, como ya no nos tenemos que circuncidar, ya aceptamos gente que no son israelitas a nuestra familia. Entonces hay bastante resistencia. Sí, resistencia, porque hay bastantes cosas nuevas que están viniendo hacia los israelitas. Pero yo creo que lo que realmente unió a la iglesia fue el Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo es lo que se necesita más para la unidad, porque el Espíritu Santo guía, y hay veces que aunque sea difícil, hay veces que hay principios que realmente no tienen tanto valor para ser desunidos, pero al mismo tiempo hay principios que no se pueden mover, porque Sí, y es que en la historia de la iglesia se han despertado diferentes movimientos, diferentes filosofías, en las cuales, aunque la iglesia quiere mantener la unidad, pero a veces hay ideas en las cuales no podemos pensar lo mismo, porque o no está conforme a los escritos bíblicos, o definitivamente no es algo que nosotros deberíamos de practicar. Hay un tema que Pablo menciona vamos a Gálatas, en el capítulo 2. Pablo está hablando de que hay personas, en el versículo 4, él dice, y esto a pesar de los falsos maestros introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud. ¿Por qué la palabra para espiarnos? ¿Qué hacían estos maestros? ¿Cuál era la finalidad de ellos? Era confundir a la gente realmente. Sabemos que Dios existe, ¿no? Lo conocemos, se ha revelado a nosotros, pero también sabemos que existe su opositor, su enemigo, y él hace una tarea que es confundir y es engañar, ¿no? Doblar, simular, esconder la verdad. Entonces, lo que Pablo está poniendo aquí en evidencia realmente es eso. O sea, hay gente infiltrada que está haciendo una tarea. Por favor,
abran los ojos y que se revele el Espíritu Santo para que nos pueda guiar, seguir guiando en el crecimiento de la iglesia. Amén. Y vean, hay una pregunta que a mí me hizo reflexionar. Estamos en la parte del lunes donde habla de la circuncisión y los falsos hermanos. Me hizo pensar en qué ideas o qué cosas hay en la iglesia con las cuales nosotros luchamos. Hay algunos pensamientos que algunas personas tienen acerca de si no haces esto, no te salvas, o esto es necesario para la salvación. ¿Conocen alguna de esas ideas o nunca las hemos escuchado? Esa sonrisa dice que sí. ¿Alguna idea que alguna persona de repente mencione y dice, no, es que si no haces esto, no puedes ser salvo? Porque ese era el problema de la iglesia en Galacia. La iglesia primitiva presentaba ese problema. Ellos decían, si no se circuncidan, no se pueden salvar. Y lo aseguraban. De hecho, en Romanos 15, en el versículo 1, en Hechos capítulo 15, versículo 1, ellos lo dicen así claramente, el que no se circuncide, no se salva. ¿Qué ideas hemos escuchado nosotros? Pues yo creo que son diversas, ¿no? Las teorías y los deseos de algunos porque otros hagan, ¿no? Realmente cuando te unes a un cuerpo como es la iglesia, necesitamos cortar nuestra individualidad, porque debemos entregar la individualidad para que sea Cristo y sus creencias y sus principios los que rijan, ¿no? Él claramente lo ha dicho, que Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Imagínate una mano peleándose con la otra o un pie con el otro. Y es que, oído, tú tienes que hacer lo que esto. O sea, aunque parece chusco, ¿no? Pero realmente en la iglesia parecemos eso, ¿no? Así que la unidad sí nos obliga, ¿no? No por la fuerza, sino por la razón y el deseo y la actitud de Cristo a ser uno, pero en el Evangelio. A apoyarnos, porque cuando dentro de la iglesia juzgamos a otro hermano que muchas veces podemos estorbar la obra, porque hay un líder que está haciendo movimientos, haciendo campañas, esto, lo otro, pero hace algo que no nos parece y se nos hace fácil juzgar lo que él está haciendo, juzgamos al mensajero y olvidamos que ese mensajero lleva un mensaje que no es de él, es de Dios. Por eso Pablo cuando se presenta dice, yo no vengo por mano humana, sino Dios me ha enviado. El Espíritu mismo le había enviado. Exactamente. Miren, vamos para avanzar. Yo quisiera que nuestros amables televidentes que nos están viendo ahí en su casa puedan analizar una pregunta. ¿Por qué Pablo se oponía a la circuncisión? ¿Era algo muy malo para él o qué implicaba la circuncisión para el pueblo de Dios en estos días? Quédese con nosotros y de regreso nos vemos aquí en nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. La familia debe ser una experiencia positiva para todos sus miembros. El amor, la espiritualidad, la comunicación y la unión son ingredientes que ponen el punto clave en la vida de todos nosotros. Por eso te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos de la vida familiar. Estamos de nuevo con ustedes, amigos. Gracias por seguir con nosotros. ¿Qué pensó en su hogar? ¿Qué versículos encontró para responder a esta pregunta sobre la circuncisión del corazón? Y es que cuando hablamos, amigos, de esa palabra incircunciso, quizás para algunos televidentes es como que primera vez que escuchan esa palabra o qué significa. Ya al inicio dijimos que era un rito que practicaban los israelitas, que era la señal del pacto que Dios hizo con Abraham, ¿no? Así es. Para identificar a su pueblo. Pero hay algunos versículos que nos hablan de la circuncisión del corazón. ¿Qué significa en verdad una persona incircuncisa? ¿Le gustaría leernos, profa, o comentarnos? Claro que sí, Jessica. Quiero compartirles lo que nos dice Deuteronomio, el capítulo 10,
el verso 16. Dice así: circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Y bueno, aquí aplicándolo en el contexto que tenemos acerca de la postura y la situación que estaba causando esa división, pues entendemos que el Señor aquí nos habla acerca de el endurecer nuestros corazones, el de cerrar la entrada de su Espíritu Santo para dirigir las cosas, centrarlas en lo que Él justamente desea hacer, y de esa forma pues no tener oportunidad para que el Evangelio pudiera realmente vivirse como era su plan. Amén. Y es que había algunas personas que físicamente, de forma exterior, eran circuncidados, pero en su corazón estaba lejos de Dios. Totalmente. Y es que la incircuncisión es eso, mantenernos, cerrar nuestro corazón a la voluntad de Dios, o falta de lealtad a nuestro Creador. Así es. Sí. ¿Tenemos otro texto por acá? Romanos 2:29. Sí. Dice, al contrario, es verdadero judío el que lo es en su interior, y la verdadera circuncisión es la del corazón, por medio del Espíritu, no en letra. Este recibe la alabanza no de los hombres, sino de Dios. Amén. 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 Mira qué importante. Las personas que practicaban con tanta fidelidad y que querían defender la circuncisión como un punto de salvación, pues creo que les faltaba ser flexibles a escuchar la voz del Espíritu Santo en estos textos, sí, que ya nos hablan muy claro, ¿no? Así es. Pues la circuncisión era una señal, ya lo hemos dicho, del pacto de Dios con Abraham y su descendencia. Pero vemos que no estaba cerrada solamente para ellos. Si nos damos cuenta, ¿no? Cuando Abraham y Sara quisieron ayudar a Dios con Ismael, cuando Agar, la egipcia, ¿no? También es circuncidado, ¿no? Ismael. Entonces, no era un celo del pueblo judío de mantener su raza, ¿no? Que lo lleva a toparse contra la salvación. Ya no nomás era el pertenecer al pueblo judío, sino el decir a los demás, pues solamente nosotros seremos salvos. Entonces por eso nos invita, ¿no? Pablo, después de ser el fariseo, de nacimiento judío, muy estudiado, muy celoso, formado en esta cultura tan arraigada, a decirles el problema no está siendo con la circuncisión, sino con la salvación. Y entonces para eso es cuando nos invita a recordar que en la Biblia es más importante el trabajar en nuestro corazón y en nuestras motivaciones que en la parte de la apariencia, ¿no? A Dios no se mira en la apariencia. Es importante para Él las formas, pero es más importante las intenciones. Amén. Y es que el asunto aquí para Pablo no era tanto que se oponía al rito. El problema no era esto, sino cómo ellos habían hecho de esto un tema de discusión para dividir a la iglesia. Pues perdóname, Jessica, pero tanto fue así que a Timoteo lo hizo circuncidar. Sí, que era griego. Ajá, era hijo de griego, y para ayudar a los creyentes de su comunidad, ¿no? Para no armar un problema, ¿no? Le pidió a Timoteo que se circuncidara, porque no había ese peligro del principio, ¿no? Del principio de la salvación. En cuanto a Tito, sí, que era el que iba con él en este viaje, ¿no? Él no se opone a que lo hagan circuncidar. ¿Por qué? Porque la situación era completamente diferente. Lo que se estaba peligrando era un principio, que era la salvación solamente por fe y no por obras. Exacto. De hecho, en uno de los versículos que encontramos aquí en Gálatas, en el capítulo 2, y lo vemos en el versículo 7, dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión,
actuó también en mí para con los gentiles. Él está como que haciéndole ver, poniendo la autoridad. Pedro está cumpliendo un ministerio, yo estoy cumpliendo otro ministerio, no estamos peleados. Confrontándonos. Exactamente, aunque más adelante vemos en el versículo 11, encontramos una confrontación, ¿sí? De dos grandes líderes. ¿Qué estaba pasando allí, profa? ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál era el problema por el cual Pablo tuvo que reprender a Pedro? ¿Está en el versículo 11? En el 11, sí, exactamente, dice: y cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara, porque era de condenar. Porque antes que viniesen algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, por temor a los de la circuncisión. Como que es un personaje similar. Si lo pasamos a nuestros días, es una actitud suele que suceder, pasa de vez en cuando, ¿verdad? Sí. No ser auténticos, exactamente. Sí, de hecho, vemos el versículo 13 que le dice que en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Es una palabra fuerte, hipocresía. No estaban siendo ellos mismos. Así ¿sí? es. ¿Y qué pasa entonces? En la iglesia, algo que impide mucho la unidad es cuando tenemos pues una vida de artista, ¿no? Doble cara. ¿Sí? Sí. En la iglesia tenemos un aspecto y así, y luego pues nuestras obras no apoyan el ministerio. Así Entonces, es. ¿qué pasa cuando nosotros, al igual que Pedro, no tenemos definido bien en qué creemos, cuáles son mis principios religiosos y cómo los voy a defender? ¿Cuál era la preocupación de Pablo y por qué acusa y confronta a Pedro? En verdad, ¿qué era lo que le preocupaba? ¿La simulación en sí o por qué había atrás de esto? Es la práctica, la hipocresía. O sea, el Evangelio, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no? Y la palabra que utiliza allí para hipocresía está compuesta de dos. Una es hipo y la otra es crites, ¿no? Hipo es máscara y crites es respuesta. Entonces, eso nos deja ver dos acciones. Una es simulación y la otra es disimulo. Entonces, la simulación es intentar mostrar lo que no se es. Y el disimulo es el no dejar ver lo que somos. Entonces, en una sola acción, Pedro estaba enviando mensajes contrarios a los nuevos conversos que ponen en riesgo la unidad que tanto hemos estado hablando el día de hoy. Sí, de hecho menciona la lección que las acciones de Pedro, en un sentido muy real, comprometían todo el mensaje del Evangelio. Así que por eso, si nosotros somos uno en Cristo, Pablo le dice, no hay separación, no hay judío, no hay griego, o sea, somos uno. Y por eso le dice, si tú siendo judío, o sea, vives como los gentiles, ¿por qué les exiges que practiquen algo que ni tú estás practicando? Así es. Entonces, algo muy importante que nosotros podemos analizar durante toda nuestra vida cristiana, siempre habrán líderes que en algún momento se van a equivocar. Claro. Pero el consejo bíblico no era que Pablo se sintiera superior a Pedro, sino que siempre nosotros tenemos la actitud de redención, de ir al hermano, y como la Biblia menciona, muéstrale su falta, y si el hermano lo reconoce, pues lo habrás ganado. Así Y cuán importante es practicar, adoptar actitudes cristianas para ayudar al hermano que está en un error, y no, o nos unimos al error y seguimos la hipocresía con él, o lo dejamos que se pierda solo. ¿Quieres decir algo, Sí, Seth? creo que una de mis personas favoritas de la Biblia es Pedro, porque Pedro siempre tiene que aprender una lección. Durante todo tiene una lección que aprender. Y me parece a mí que aquí también, pero cuando él tuvo que ir a predicarle al jefe y cuando Dios le dio una visión de los animales que no estaban limpios, y le dice, Pedro, el evangelio es para todos, no hay limpio ni no limpio, y todavía pasa aquí, y esto es para decir que yo no creo que nunca voy a llegar yo a un lugar donde voy a poder 100% vivir una vida cristiana, así que no ser hipócrita, no tener ningún mal, ¿me entiendes? Porque Pedro fue
la roca de esta iglesia, pero también tuvo que aprender. Y como dices tú, a veces miramos a pastores o gente que tal vez no cabe o algo así. Y yo creo que es muy importante, como cristianos así, aprender a así decirle, tal vez estás haciendo algo incorrecto, pero también aceptar. Y eso es gran parte de la unidad. La gran parte de la unidad es, la parte más difícil, digo, es cuando alguien tal vez hace algo que no está tan bien, pero mi reacción como un hermano de Cristo, mi reacción a eso define si vamos a ser unidos, sí o no. Y la reacción de él a lo que yo le digo. Entonces yo creo que Pablo, la manera que él habló con Pedro, esta historia es muy importante, yo creo, para nosotros. Sí, y es que pues recordando el motivo de la carta a la iglesia de Galacia, ¿cuál fue el objetivo? Esta carta fue escrita pues con un propósito. Lo vimos en la lección anterior, pues Pablo tenía que defender su autoridad apostólica como llamado de Dios. Y aparte, Gálatas tiene un mensaje importante que ayudó mucho a la iglesia primitiva y también en la época cuando Martín Lutero. ¿Sí? ¿Recuerdan el tema de la justificación por la fe? El leer Gálatas deja lecciones tan importantes que ayudan a mantener las bases de la fe de nuestra iglesia en nuestros días. Pues estamos llegando al final. Ya el tiempo se nos fue tan rápido. Yo quería leer un pedacito. Sí, me gustaría, hermana. Es del libro Mente, Carácter y Personalidad de Elena de White, una educadora del siglo pasado. Dice: trabaje con todas sus fuerzas para responder a la oración de Cristo. Que sus discípulos sean uno como Él es uno con el Padre. Ni uno de nosotros está seguro a menos que aprendamos diariamente de Cristo su humildad y mansedumbre. Busque tener una sola mente y un solo juicio con sus hermanos y decir lo mismo, hablar acerca de divisiones porque no todos tienen las mismas ideas que se le presentan a usted en su mente, no es la obra de Dios sino del enemigo. Hable la sencilla verdad en la que puede estar de acuerdo. Hable de unidad, no sea estrecho ni engreído, permita que su mente se amplíe. Amén. Pues todo lo que se escribió, para nuestro bien se escribió. Que Dios nos bendiga y que ustedes también, televidentes, podamos tener la humildad para que el Espíritu Santo nos use en su obra. Amén. Amén. Amén.